María Huete, que es el copresidente del instituto. Bueno, y hoy tenemos nada más y nada menos que a Cristina Ruiz, que trae tras ella pues una experiencia a diferentes niveles, un nivel ejecutivo y un nivel también como consejera, como consultora, porque empezó, Cristina, sabéis que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es actuaria de seguros, comenzó su carrera en Accenture, donde tiene una amplia experiencia internacional, forma parte de la oficina de París y Roma, luego se incorporó a BCG Spain, dedicándose a temas de seguridad financiera y de energía. Después se incorpora a Indra en 2011 como directora del mercado de energía. En enero de 2013 es nombrada directora general adjunta y asume los negocios de consultoría, energía y telecom y media. En diciembre de 2017 es nombrada consejera ejecutiva de Indra y directora general del negocio de IT, y en mayo de 2021 fue nombrada consejera delegada de Indra, responsabilidad que ejerció hasta abril de 2022. En Indra lideró una transformación profunda del negocio de tecnologías de la información y la cultura de la compañía, consiguiendo resultados notables tanto en crecimiento como en rentabilidad. Con la fundación de Minsight, fila de transformación digital, la compañía inicia una nueva etapa de crecimiento del negocio de valor añadido y crea un equipo multidisciplinar de tecnologías de última generación, ciberseguridad, inteligencia artificial, data analytics, etc. Y en la actualidad es consejera de Banco Santander España, de SAICA, consejera ejecutiva de Banco Santander España y responsable de transformación de Santander España. Este es el tema, sobre todo, que nos gustaría escucharte, ¿verdad, Cristina? Hemos tratado muchos asuntos del gobierno corporativo, ya verás que irán saliendo aquí, pero quizá el tema de la transformación no de esta manera tan focalizada, ¿no?, como me gustaría hacerlo hoy. Y transformación, como tú vas a explicar mucho mejor que yo, inmediatamente transformación no es solo tecnología, es cultura, es personas, es estrategia, ¿verdad? Bueno, pues adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que impresiona de estar rodeada de muchos amigos y desde luego notable conocimiento en torno al gobierno corporativo, con lo cual introduciré temas, pero estoy segura que generar lo rico de este foro es el debate posterior y todo lo que queráis profundizar en lo que yo soy experta. Gracias por la introducción. La verdad es que toda mi carrera profesional ha girado en torno a transformar compañías, primero desde una visión más externa como consultor, desde la visión estratégica y las visiones operativas, con componentes de tecnología siempre alrededor de la transformación, pero siempre pensando en nuevas formas de hacer negocio. Y luego, progresivamente, me tocó ejercer esa transformación. Recuerdo mi llegada a Indra en el 2011 y ver la oportunidad enorme que había de hacer las cosas de un modo diferente, reinventar el negocio, de cambiar la cultura, de apostar por una cultura más abierta, más integrativa, más de personas. Y poquito a poco, asumiendo diferentes responsabilidades, pudimos construir pues lo que yo hoy creo que es una compañía mucho más sólida que la que encontré cuando llegué. Y ahora en el Banco Santander vuelvo a asumir esa responsabilidad como ejecutiva responsable del negocio de particulares, pero con un foco muy claro en transformar un negocio que está sufriendo profundos cambios. Y desde luego la visión de cómo transformar las compañías y el apoyo del gobierno corporativo es fundamental. Estamos en un entorno súper cambiante, o sea, desde todos los puntos de vista, ¿no? Hemos pasado por el COVID, la crisis de suministro, la crisis energética, la guerra de Ucrania, estamos ahí con la inflación, ¿habrá recesión, no habrá recesión? Y entonces el término este que apareció en torno a la pandemia, la resiliencia de las organizaciones, pues para mí está todavía muy vigente, ¿no? Y una organización resiliente para mí es una organización que en este entorno de profundos cambios que están todo el tiempo surgiendo a nuestro alrededor, pues es una organización que tiene unos activos muy sólidos, activos no solo intangibles, o sea, tangibles, sino sobre todo intangibles, equipos directivos, personas, ideas, software, o sea, intangibles muy potentes para resistir de verdad los vaivenes del entorno con una visión de futuro muy clara. Y hablo de futuro porque en un entorno tan cambiante la tendencia es siempre a cómo sobrevivo hoy. Y los ejecutivos estamos todo el día pensando en mi supervivencia en el siguiente trimestre,
pero de verdad hacer una compañía sólida es una compañía cuando los ejecutivos empiezan a pensar en el futuro. Ahí, para mí, los ejecutivos y el consejo es la misma cosa. El consejo y desde la gobernanza tiene que garantizar que esos activos de verdad que son diferenciales en la compañía no los explotamos solo en el corto plazo de la supervivencia, sino que de verdad pensamos en el futuro. Y hay un tema para mí muy relevante que lo he sufrido y lo he vivido y he sentido ese apoyo en el día a día, en mi vivencia como ejecutivo, es que los ejecutivos, hay una cosa que me lo decía alguien del banco hace muy pocos días, que me decía, el tiempo es algo muy valioso para nosotros y no lo tenemos. Entonces, ¿cómo nos apoya el consejo para de verdad tener ese tiempo para asegurarnos el futuro? Es algo muy relevante. El consejo y la gobernanza tiene que asegurar que el equipo ejecutivo tiene el tiempo para pensar en el futuro y tiene la oportunidad para pensar en el futuro y no solo en la siguiente presentación de resultados. Aquí, en este entorno tan complicado, están surgiendo muchos riesgos, ¿no? Y estamos desde los consejos y desde la gobernanza todo el tiempo valorando esos riesgos que nos rodean, ¿no? O sea, los cambios estructurales desde el punto de vista tecnológico, los riesgos macroeconómicos y la inflación, y estamos todo el día alrededor de esos riesgos. Yo considero que el mayor riesgo que tiene el gobierno corporativo hoy es no pensar en el futuro de las compañías y estar siempre gestionando el riesgo presente y no viendo el riesgo futuro. Y el mayor riesgo para mí en una compañía es la inacción, no hacer lo que tienes que pensar que te garantiza ese futuro. En general, el entorno en el que nos encontramos nos hace centrarnos todo el tiempo en esos riesgos cambiantes, pero hay infinitas posibilidades y oportunidades que están pasando por nuestro lado permanentemente y que el gobierno corporativo tiene que asegurar que estamos atentos a ellas y que la compañía está todo el tiempo alrededor de ellas. Hay oportunidades en torno a la tecnología siempre, pero al uso de los datos, a la inteligencia artificial, al blockchain. Todas estas cosas son oportunidades de negocio, no solo son medios que tenemos alrededor para explotar mejor nuestros negocios, sino temas adicionales como para pensar en el futuro y oportunidades de negocio muy diferentes. Para mí surgen nuevas formas de hacer negocio a través de la tecnología, pero todas las nuevas formas de hacer negocio tienen 4 o 5 características en común y yo he pensado mucho en ellas estos días, preparándome un poco de qué quiero hablar. Las nuevas oportunidades y los nuevos negocios siempre tienen modelos de relación con los clientes muy diferentes a los que tradicionalmente estamos acostumbrados. Todo el entorno de ecosistemas y plataformas ha roto la forma de relacionarnos con los consumidores. Con los consumidores y en general con los clientes, da igual las compañías de qué tipo sean, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con los consumidores, con el entorno, han cambiado. Las nuevas compañías tienen formas de relacionarse muy diferentes a las tradicionales. Son casi siempre negocios globales. Los que tienen éxitos, desde luego, tienen una visión global, no local, a veces muy de nicho, pero siempre escalan a nivel más allá de lo que nos podamos imaginar. Casi todos ellos usan la tecnología para una cosa que no solo es para el modelo relacional, que es lo que normalmente tenemos en mente, ¿no? Hablamos de transformación digital y enseguida se nos viene al mundo pues la app, las redes sociales, la web, y en realidad estas compañías nuevas y estos modelos de negocio nuevos tienen unas piezas súper interesantes porque el apalancamiento operativo de estas compañías casi siempre lo consiguen a través de la tecnología. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ya en el banco me harto de repetirlo todos los días. Amazon no es una compañía moderna por la app o por la web o por el modelo de relación con sus clientes, sobre todo es porque en un clic, no sé, hago magia y algo aparece en mi casa. Y no se diferencia por el portfolio de productos que tiene, que es infinito y lo podría encontrar en casi cualquier sitio. Se diferencia porque su modelo operativo es súper escalable y tiene una experiencia para el usuario muy diferencial. No tengo que ir a hacer la compra al supermercado, le doy un clic y viene a mi casa. Y además, de forma inmediata. Entonces, estas compañías tienen otro valor muy diferencial, que es que han creado modelos de negocio con una experiencia única y muy diferencial para su usuario. Entonces,
¿Cuál es el riesgo que tienen las compañías tradicionales a día de hoy? Que es muy difícil pasar de un modelo tradicional a un modelo de nueva compañía. Y normalmente el problema no es la tecnología, porque la tecnología es un driver, es cuestión de inversión y tiempo. El problema casi siempre es una decisión estructural de transformación. Y no estamos hablando de estrategia. Todas las compañías tienen un plan estratégico y casi siempre está creado para contarlo al mundo qué es lo siguiente que voy a hacer. Casi todos son medio plazo, ni siquiera largo plazo. Los planes de transformación que necesitamos para acoplarnos al nuevo modelo a los nuevos modelos de negocio son años de cambio y decisiones muy disruptivas. Y ahí yo creo que tiene un rol muy relevante la gobernanza y el consejo, pero un rol muy relevante, porque es una gobernanza la que tiene que comprar tiempo para el ejecutivo, para que el ejecutivo pueda tomar decisiones que muchas veces no satisfacen a los stakeholders que tiene alrededor, ni a los accionistas, ni a los mayoritarios, ni a los minoritarios. Muchas veces al equipo ejecutivo le cuesta mucho tomar esas decisiones, pero la gobernanza de la compañía le tiene que dar la seguridad para poder apostar por el largo plazo. Yo estoy convencido que si en los momentos críticos de las decisiones, en el ejemplo más cercano mío de Indra, el Consejo no hubiera apoyado esas decisiones estratégicas de más largo plazo, yo no hubiera sido capaz de transformar el negocio de Minsait como tuve la oportunidad de hacerlo, porque la visión de largo plazo de comprar tiempo a un negocio que era muy complicado y que no era rentable y apostar por que lleváramos a cabo la retransformación, esa oportunidad nos la dio la gobernanza de la compañía. Sin ella no lo hubiéramos podido. Entonces, ¿qué le pedimos al consejo, ¿no? ¿Y qué características tiene que tener ese consejo? ¿Qué perfiles, qué modelos de gobierno para apoyar esas grandes transformaciones que van más allá de un cambio estratégico incremental de mejora continua? Porque estamos hablando de disrupciones del negocio, de pasar a hacer las cosas de una forma diferente. Y si os fijáis, no estoy hablando de transformación digital, que a mí me parece una palabra un poco manida, ¿no? O sea, porque en realidad, digital, no digital, si ya todo es digital, ¿no? Estamos hablando de reinventar un poco las compañías. Entonces, para mí, y pensando también en profundidad sobre todo esto, ¿qué características tiene que tener un consejo y el gobierno corporativo de ese consejo para apoyar esas grandes transformaciones? Pues necesitamos claramente diversidad de perfiles. Diversidad de perfiles que reten al equipo ejecutivo para pensar de una forma diferente, ¿no? Que tengan experiencias diferentes. Durante años hemos incorporado a los consejos perfiles tecnológicos que eran muy críticos, pero no es suficiente solo con eso. Necesitamos perfiles que vengan de culturas diferentes, de que sepan aplicar formas de trabajo diferentes, ¿no? Que la nueva economía se rige por jerarquías y por organizaciones muy diferentes. Pues que traigan esas experiencias de otros ámbitos. Hablamos mucho de perfiles de sostenibilidad. Yo hablaría de los perfiles de sostenibilidad no tanto en aquello transición ecológica, todo lo que es verde, sino de verdad perfiles de sostenibilidad que sepan valorar el impacto social de la sostenibilidad y de la compañía en la sociedad, ¿no? Porque ahora hablaré un poco más de ello, pero vivimos en un entorno súper fragmentado y, para bien o para mal, los que estamos al frente de las organizaciones se nos demoniza en muchos casos, ¿no? O sea, somos los privilegiados que tomamos las decisiones en contra de la sociedad. Entonces, bueno, hemos visto polémicas casi continuas en medios. Entonces, para mí, que desde el gobierno corporativo incorporemos ese valor de impacto social y que en las transiciones, que a veces son duras, donde los ejecutivos tenemos que tomar decisiones que generan impacto social, pues que eso lo tengamos bien gobernado y que busquemos las formas de poner en valor decisiones micro que son muy positivas para la sociedad y que vienen también asociadas a la transformación. Hemos hablado mucho de temas de seguridad, resiliencia. Aquí lo clásico es pensar en la ciberseguridad. Yo voy un poquito más allá. Yo creo que necesitamos esos perfiles que, como digo, perciben el cambio de una forma positiva y valoran los riesgos de la no acción para que de verdad impulsemos el cambio transformacional de una forma diferente. Entonces, para mí esos perfiles tienen que estar ahí, si no es muy difícil
retar al equipo ejecutivo. Otro ámbito que para mí me parece súper relevante es cómo valoramos los riesgos. Insisto, el riesgo mayor que tenemos en las organizaciones es no tomar las decisiones de largo plazo correctas. Y todas ellas generan polémica y son difíciles de tomar porque a veces el impacto en el corto plazo es muy relevante. Tenemos un entorno que conlleva riesgos en cada una de las acciones. Si el ejecutivo percibe que esos riesgos no los asume bien apoyado en la gobernanza de la compañía, muchas veces no se atreve. Muchas veces no se atreve. Creo que es muy relevante desde los momentos críticos de la gobernanza dar esa seguridad al ejecutivo para saber que lo está haciendo bien y que asumimos todos el riesgo correctamente. Hemos tenido periodos de valorar in extremis el riesgo tecnológico, ¿no? Sobre todo todos aquellos asociados a los datos de los consumidores, a los riesgos de la ciberseguridad y el impacto de la seguridad. Tengo la sensación que ha bajado un poco la presión en esto, ¿no? Y que nos hemos olvidado un poco de esto. Lo siento, esto está para quedarse. No podemos levantar la visión de ahí. Es muy crítico. Hemos bajado en el último año. Yo noto mucha menos presión en los consejos y en la gobernanza sobre estos temas y son muy relevantes y van a tener más consecuencias de las que nos esperamos, aunque parezca que esto cada vez lo tenemos más controlado. El riesgo cero tecnológico no existe y no lo vamos a tener. Entonces creo que hay que gobernarlo y hay que gobernarlo bien y hay que estar muy atento. Lo que hablábamos, todo lo que es ESG en todas sus vertientes, pero para mí muy relevante en lo que es impacto social. En todos los temas de responsabilidad social corporativa, cómo ayudamos a la sociedad en esa transición entre lo nuevo y lo viejo, a veces nos para en las decisiones transformacionales. Nos para porque hacer una reestructuración de empleo, dependiendo de en qué contexto, es imposible. Pero hemos visto formas de hacerlo y yo en mi experiencia personal tuvimos que hacer 2 ERES en Indra, nos enfrentamos a situaciones muy complejas. En los últimos que hemos hecho hemos aprendido a hacer esto con muy poquito impacto social, recolocando todos los perfiles, no sesgando entre edades, sabiendo que podemos hacer un reskilling y un upskilling. O sea, yo creo que todos esos temas son muy relevantes y cuando lo hacemos hay que contarlo más, porque es que a día de hoy, en el entorno en el que vivimos, pues que con esta sociedad tan fragmentada, pues es que se nos juzga por cada paso que damos y es bastante injusto porque hacemos mucho por el entorno social, pero todavía lo contamos con timidez y no sabemos ponerlo en valor. Otro tema muy relevante es el que ya introducía de nuevas formas de trabajo y de organizaciones. Es algo que desde el Consejo tenemos que mirar muy bien. Ha habido muchas modas, metodologías nuevas, hablamos del Agile. En el fondo, detrás de todas estas metodologías hay una problemática común a casi todas las compañías y que yo creo que tenemos que estar desde la gobernanza encima de ella, que es que trabajamos en silos. Las organizaciones trabajan en silos. Y esos silos pues, son fruto de la historia, o sea, a veces es que ni siquiera nos hemos atrevido a romperlo. Entonces, no conseguimos que las organizaciones maximicen todas las eficiencias y todas las sinergias que tienen entre negocios, entre áreas funcionales. Y entonces los consultores inventaron ese palabra del Agile, ¿no? De organizaciones ágiles, ¿no? ¿Cómo hacemos organizaciones ágiles? Y entonces, bueno, hay todas unas metodologías, teoría de todos tipos. Y esto en el fondo es cómo obligamos a la organización a trabajar de forma transversal. Aquí habría libros por leer y por escribir, pero mi experiencia, y en esto he jugado bastante a cómo romper esos hilos, en mi experiencia es romper las responsabilidades, acotarlas, pero darlas de forma transversal. Yo en Insight recuerdo muy bien una conversación con mi equipo bastante complicada en la que decidí que muchos de ellos se iban a ocupar de mejorar el negocio del de al lado. Y no entendían nada, porque yo tengo mi negocio y ¿por qué me voy a dedicar yo a implantar aquí la solución de no sé qué o a hacer Lean para servicios financieros si yo en realidad soy el de energía? Bastante tengo con sacar mi cuenta de resultados, ¿no? Y entonces, pues no lo entendían nada, pero con el tiempo conseguimos perfiles mucho más versátiles y romper esos silos y empezar a trabajar con transversalidad. Y eso hace que la organización sea muy ágil tomando decisiones.
Lo que no quiere decir que rompas el accountability. La otra cosa que pasa en los silos, nosotros pensamos que por actuar de forma súper jerárquica, pues que la gente es más responsable de lo suyo, porque oye, yo te doy tu cajita y tú te mueves en tu cajita, pero la fragmentamos tanto que la responsabilidad se diluye un montón y todo el mundo tiene una excusa para no hacer el trabajo, o para no conseguir un reto, o para no mirar cómo puedo ayudar al de al lado. Entonces ahí tenemos que buscar esas formas de trabajar de forma transversal sin romper las responsabilidades y sin darle al equipo las excusas. Entonces, esto no se termina de entender bien desde los ámbitos de gobierno corporativo. Yo, la verdad es que con Isabel, que compartimos algunas comisiones, primero como solo consejera y luego ya como ejecutiva, ha sido un debate continuo. Pero esto de las tribus Agile funciona, pero esto de verdad tiene sentido. Pues depende. El librillo está muy bien, pero cada organización tiene... Y el consejo tiene que estar ahí. El consejo tiene que estar ahí, las comisiones tienen que retar al equipo para que trabaje de forma más transversal y entender bien las organizaciones y cómo hacerlas más ágiles. Y luego para mí, otro de los puntos donde yo la verdad es que no tengo respuestas claras, pero que sí los dejo abiertos al debate, que me encantará escuchar lo que pensáis, que es muy crítico. ¿Pensamos que las organizaciones tienen el talento suficiente para la transformación? ¿Tienen esos perfiles versátiles o no? Pues yo tengo una gran duda. La verdad es que he pasado por muchos sitios y hay organizaciones que más y que menos, pero lo normal es que en las organizaciones no tengamos esa visión y premiemos a los de siempre que saben hacer lo que hacen y que consiguen los resultados, pero es muy difícil pensar en cómo hacer que ese talento diferencial que viene con nuevas ideas, que todavía no ha tenido la oportunidad de ponerlas en marcha, cómo apostamos por él, es súper complicado. Es crítico los planes de sucesión, pero ¿cómo impactamos, cómo gestionamos desde el Consejo y desde la gobernanza? ¿Cómo nos aseguramos que los planes de sucesión tengan esos perfiles? ¿Hasta dónde puedo profundizar como consejero en las organizaciones para estar segura que está ese talento? ¿Estoy segura que el modelo de revisión del talento de la compañía premia las actitudes de cambio versus las continuistas? Yo tengo serias dudas que tengamos los modelos de gestión de talento en las organizaciones que premian eso, ¿no? Entonces, si no tenemos esa versatilidad de perfiles y esos perfiles que están pensando en los modelos de futuro, es imposible hacer la transformación. Y por tanto es imposible garantizar esa resiliencia y ese largo plazo. Entonces yo creo que son preguntas muy relevantes para los consejos y a veces estamos más gestionando ese corto plazo, esa decisión de ayer que tiene mucho impacto hoy en la cuenta de resultados, pero no estamos mirando hacia adelante y creo que entonces no estamos haciendo el trabajo de gobernanza que deberíamos estar haciendo. La verdad es que he sacado un montón de temas, podría profundizar y contaros experiencias personales en casi todos ellos, pero yo creo que es mejor que hablamos el debate, no sé cómo, y un poco escucharos también y responder a las preguntas que tengáis. Y entonces os paso la palabra y me encantará escucharos. Profesor Huete, reinventar la compañía. Cuéntanos. No, me ha encantado, de verdad, porque curiosamente este fin de semana empiezo otra vez. El jueves me veo en el aeropuerto con un holandés, amigo mío, que trabaja mucho y bueno, estamos hablando de gobernanza, no sé qué. Entonces, claro, en la conversación salió lo que estás diciendo, o sea, que hay una gobernanza muy de corto plazo y a largo plazo no se le presta atención, que hay una gobernanza muy centrada en riesgos y no en oportunidades. Una gobernanza muy centrada en la parte mecánica del negocio, son los números, etcétera, y no en la parte orgánica, que son las personas. Claro, y toda la interacción entre esos dos mundos, corto, largo, mecánico, orgánico, riesgos, oportunidades, claro, ahí hay pues a ver, unas relaciones que si las gestionas bien son magníficas, pero si no, muchas veces parte victoria en victoria a la derrota final. Y nada, y he escrito un artículo este fin de semana, te lo mando porque recoge estas ideas y un poco también, claro, cómo eso va a requerir que el perfil de miembros de la gobernanza
pues sean gente con más corazón, sean gente con más capacidad un poco de entender el mundo de, pues no sé, de la realidad. O sea, es también una mente que no solamente es una mente racional, es una mente también que tenga una cierta capacidad de entender aspectos de largo plazo, ¿no? Que tienen que ver con una serie de habilidades que no siempre son las que se priman las empresas, ¿no? En fin, y te deseo lo mejor, ¿eh? Porque si alguien tiene fama de enfocarse en el corto plazo es vuestro querido banco, ¿eh? O sea, Pues nada, aquí también puede dar testimonio. Teniendo en cuenta que tenemos muy gente de Santander. Sí, sí, sí. Estamos nadie. Bueno, yo me pasé 2 o 3 años ahí con Alfredo Sáez trabajando, intentando empujar en aquel momento la transformación del Santander y... o Yo sea, creo que, experiencia bueno, tengo. estamos ahí en ello. Yo creo que la vocación es de transformación. Sí, sí. Bueno. Es verdad que estas grandes organizaciones son muy complejas, pero yo creo que es un buen momento, es el momento Sí. oportuno. O sea, que Tú tendrás estamos 1000 ahí. modelos, pero yo te mandaré el mío 8 palancas, muchas, así has dicho casi todas. Sí, Pero sí. bueno, ahí ya verás. Isabel, ¿qué opinas tú de esto? ¿De Santander? Hombre, yo primero que me encanta Cristina, por eso dije que teníamos que traerla para que la escucháramos todos, porque yo no es que la tenga muy oída, es que aprendo de ella todos los días, hoy una vez más, ¿no? Pero creo que tiene clarísimo, y nos lo ha explicado muy bien, para que nadie escurra el bulto diciendo, no, yo de tecnología, no, a mí esto que me lo transforme, sino que nos ha implicado a todos. Y yo sí que creo que tú viviste otros tiempos ya en el Santander, Luis, porque ahora sí que estamos Vale, sí o sí Sí o en la sí, ¿verdad? transformación, o sea, Sí, es que no sí. queda otra. Y eso ha sido el motivo por el que Ana... Pero si vas al sistema de incentivos, te das cuenta que esto había muy de corto plazo. Si te vas a cultura, también. Si te vas a los perfiles humanos, también son. Es que habríamos terminado toda la transformación si tuviéramos hecho eso. Es que entonces, Y no, además es que tienes un hándicap adicional que yo he aprendido aquí, que es el regulador. El Totalmente. regulador Sí, totalmente. es súper de corto plazo. Entonces tienes un hándicap Y súper de adicional riesgos, y y súper súper de de riesgo. mecánico. O sea, Y la transformación es un palabra que le horroriza, o sea, vamos a ver, o sea, entonces, encima en determinados segmentos regulados tienes otra resistencia adicional difícil de vencer. Entonces, bueno, pero la vocación es de transformación en el banco, sin ninguna duda. A ver el regulador con corazón, ¿qué opinas? Exacto. la página web de Santander está muy bien. Muy bueno. Sí, sí. Y reguladores y reguladores. Reguladores y reguladores. Ya lo Pero creo. No, pero yo te quería hacer una pregunta, Venga. Cristina. Me salgo de entidades financieras, ¿eh? Y me Sí. salgo del Santander para poder ampliar un poco el espectro, ¿no? Que aquí hay muchos que hemos o han pasado o estamos en ello. Tú estás hablando aquí efectivamente de las labores que tienen que hacer los consejeros y fundamentalmente los consejeros independientes, que son los que nos movió tanto, señora Viella, que ya somos mayoría en todos los consejos. Sin embargo, yo tengo la sensación de que hay una figura que es la que tiene que marcar bastante la pauta, porque ¿qué posibilidades tienen consejeros independientes que no están metidos en el día a día de hacer toda esta transformación, todo este cambio de agenda? Ni siquiera que se les ocurran todas estas preguntas, si las agendas te vienen ya establecidas, ahora que estamos ya dividiendo el consejero delegado del chairman, me parece que es una necesidad, se está implantando ya, si no hay un presidente no ejecutivo que entiende esa transformación. Es decir, ¿cuándo se dan las clases a los presidentes no ejecutivos para que pongan y fueron suerte y entonces ya los consejeros puedan opinar, ¿no? A ver, yo creo que has dado la clave, o sea, el equilibrio consejero, ejecutivo, presidente, que nos ha costado a todos asumir, o sea, porque nos ha costado a todos asumir esa transición, yo creo que es clave, o sea, es clave, porque hay que hacer ese contrapeso al ejecutivo, pero estar lo suficientemente cercano al día a día de la organización como para poder hacer ese challenge. Y es verdad que como independientes, yo lo he vivido muy de cerca, la implicación de los independientes en el gobierno corporativo y apoyando al ejecutivo y con los equipos, pues depende de los consejos, pero la verdad es que la implicación es enorme. O sea, yo aquí tengo a Alberto Terol, de verdad, que hemos sufrido batallas juntos de todo tipo en todos los contextos y cuando ha querido profundizar, ha profundizado y ha traído los temas concretos en los que nos quería retar como a los directivos sin ningún problema. Pero es verdad que necesitamos ese perfil de chairman que está en la compañía, pero no es el ejecutivo para poder retar. Y no sé si es el perfil que tenemos de chairman en muchas organizaciones.
No sé si es el perfil de Sherman. Alberto, sobre este tema, ¿se te ocurre alguna? Bueno, yo soy un enorme fan de esta señora, porque es 10. Esto de que vienen los amigos a estas cosas Es está 10. genial. No, pero no éramos amigos. Pero Simplemente es está bien. admiración y tal. No, o sea, yo creo que planteas, Isabel, un tema que es muy importante y que yo pues he vivido en esa organización y en algunas otras. Yo creo que la razón fundamental de ser de un consejo de administración a veces no es estar todo el día incordiando y tal. Hay algo esencial y es elegir bien al equipo directivo. Y ese equipo directivo y el primer ejecutivo, las Cristinas de turno, tienen que tener precisamente ese perfil transformador y con esa ambición y conjugar algo que es muy difícil, que es la visión a largo plazo, esa visión estratégica. Yo recuerdo haber escuchado a esta señora desde el principio. Esta compañía hay que transformarla en esta dirección, de esta manera, va a llevar tiempo, pum, hay que cambiar los perfiles de las personas, hay que cambiar la ambición, hay que cambiar la cultura. Y dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? Tiempo. Como estés obsesionado con la cuenta de resultados el próximo trimestre, mal vas. Pero a veces el perfil, que tiene que ser visionario y transformador, tiene que estar al pie del cañón de las operaciones. Y necesitas una persona de operaciones. No es nada fácil. Ese elemento es fundamental. Y ahí conjugar esto con un apoyo del consejo que efectivamente ve una persona o un grupo de personas con capacidad transformadora, ilusión, pasión por ello, ganas de hacerlo y ganas de ejecutarlo, efectivamente, de hacerlo, de llevarlo a la práctica, ese es al final el secreto. Porque cuando eso se produce, se crea efectivamente una especie de círculo virtuoso, porque ese challenge, o como lo quieras llamar, al equipo directivo, es de construcción, no es, oye, ¿cómo? No, es, ¿qué podemos hacer para...? Y eso al final es casi más un arte que una ciencia. Pero para mí la clave está en, y antes decías, Cristina, tenemos los equipos en las compañías. Tenemos ese equipo, estamos hablando mucho de los temas soft, ya has hablado de todos los temas soft. Es que tenemos los equipos que son capaces de generar ese ambiente cultural de cooperación entre los silos, sin grandes egos, con gran generosidad. Y lo que la gente no se da cuenta muchas veces es que ese tipo de planteamiento luce mucho, no luce mucho en el corto plazo, no luce hoy, luce con el tiempo. Bueno, por eso soy un gran fan de Cristina. Totalmente. Alfonso, yo quería comentar, ¿no? Sí, muchas gracias, María. Enhorabuena, Cristina. Nos conocíamos, tenía ganas de conocerte y no nos has defraudado. Quería preguntarte una cosa muy personal, ¿no? Y es que en la presentación que ha hecho José María, yo creo que hay una cosa que es muy peculiar en tu caso en cuanto al movimiento entre consejo y función ejecutiva. Y es que habitualmente el paso se hace desde la función ejecutiva hacia el consejo. La lógica, ¿no? Muchas veces dentro de tu propia organización, incluso en algunas ocasiones ya como una segunda carrera, ¿no? Pero en tu caso has hecho un poco lo contrario, has empezado en Santander, España, entiendo bien, y después en el consejo, y de ahí has pasado a una función ejecutiva, ¿no? Entonces, creo que es un caso bastante peculiar, ¿no? Hay más casos, recuerdo alguno más, pero no sois muchos los que hacéis ese movimiento. Quería que, si pudieras contarnos un poquito cómo fuiste recibida, qué opinaron los ejecutivos que estaban en el business, que digo, ya vienes por tenerlo aquí, y, un poco ese tema. Y luego la otra pregunta que no tiene, es que claro, nos has expuesto muy bien y desde el lado de la consultoría y desde el lado de la empresa, la necesidad de transformar los modelos de negocio y comparando o acercándolos hacia los modelos que son exitosos, que perfectamente los has descrito, categorizado, lo que tienen y lo que no tienen. Claro, muchos de esos modelos nacen bajo este modelo y la transformación implica cambiar un modelo tradicional y moverlo hacia una manera, un modelo de negocio distinto, ¿no? Que al final implica un esfuerzo de transformación. Los otros no se transforman, nacen así. Entonces, no sé si realmente, yo tengo alguna duda, igual que creo que es complicado que las personas cambiemos, ¿no? Muchas veces en nuestros ADNs, si realmente eso es factible y si no, el coste
del cambio, el coste de la transformación, el esfuerzo, el tiempo, se te come el coste de oportunidad que tienes de estar ya en ese otro modelo frente a los que ya nacen de esa manera, ¿no? Simplemente dos cosas. Disculpa, porque son dos temas, uno más macro y otro muy personal. A ver, la verdad es que yo en general he hecho cosas bastante atípicas en mi carrera y esto no lo había pensado así, pero es verdad que... Pero empezar en el Banco Santander de consejera durante casi 1 año y medio, un año más o menos, un año y medio, ha sido una oportunidad buenísima de acercarme a la problemática del banco con tiempo, observando, opinando, pero viendo también los retos que tenía el equipo ejecutivo. Entonces, mi llegada a la posición ejecutiva no sorprendió tanto, la verdad, porque todos sabían que venía de posiciones ejecutivas y tenía más ese perfil que el de consejera estándar. Entonces, el equipo no lo recibió mal porque tuvimos la oportunidad de muchas interacciones a lo largo de ese año y medio. Y a mí me dio la seguridad de que la oportunidad a la que me enfrentaba pues tenía cara y ojos y era lo suficientemente interesante y tenía un equipo detrás con el que yo podría trabajar. A muchos de ellos les había dedicado bastante tiempo como consejera, me había implicado mucho y la verdad es que ha sido un paso mucho más fácil del que pueda parecer a priori. En ese sentido no ha sido un problema. Y luego respecto al otro tema, yo creo que la transformación de estos modelos de negocio más tradicionales a un mundo diferente, cada uno tiene que encontrar en su ADN qué son sus activos y no replicar los modelos de negocio tal cual. Entonces, ¿a qué me refiero? Y puedo poner el ejemplo de la banca, pero puedo poner el ejemplo de otras muchas sectores. La banca tradicional nunca va a ser una banca 100% digital, pero es que no queremos ser eso. O sea, con nuestro ADN y nuestros activos tenemos que encontrar nuestro propio camino de la transformación. ¿Por qué? Pues porque la banca 100% digital será capaz de ofrecer determinados productos concretos con un asesoramiento muy limitado. Y para determinados perfiles masivos puede ser muy barato, pero no rentable. Y además la banca tradicional tiene un activo muy relevante para hacer banca, que es que sabe gestionar el riesgo. De la banca digital todavía no lo tengo tan claro, que sepan gestionar el riesgo en situaciones como las que vamos a estar. Entonces, yo creo que aquí la clave es cómo le saco a mi modelo de negocio con mis mejores activos el mayor valor en un entorno muy diferente al que me estoy moviendo. Entonces, nosotros en el Banco Santander hemos decidido que queremos ser, aunque parezca una obviedad, un banco digital con oficinas. Y esto dices, pero qué tontería, ¿no? Es que no queremos ser... salvando las distancias, un retailer 100% digital. Quiero ser más un Zara, que puedo ir al escaparate y comprarme lo que quiero, pero terminar con el QR leyéndolo y yendo a mi casa y que me entreguen el producto allí sin tener que pasar por el probador. O quiero ver una cosa por la web, ir al sitio donde toque, observarla, decidir si la quiero comprar, hacerla con el QR, devolverla 3 días después, pero que vengan a mi casa, o no, llevarla a la... O sea, ese círculo virtuoso es en el que yo, con mis mejores activos, me aprovecho de las nuevas tecnologías y de un entorno de ecosistema diferente para sacarle el mayor rendimiento a mis nuevos modelos de negocio. Pero no quiero ser Amazon, ni quiero ser N26. Entonces yo creo que esa es la buena estrategia. Nunca vas a ser eso. Ellos nacieron así y tienen un modelo de negocio diferente. Pero con tus mejores activos tú puedes ir a un modelo de negocio mejor que el que ellos tienen 100% digital. Porque tienes otras palancas que accionar que son muy relevantes. Entonces, en cada sector hay una solución diferente. Cada compañía tiene la suya. Pero eso es también lo divertido. O sea, yo creo que las compañías tradicionales tienen oportunidades enormes alrededor y no las están capturando porque no las ven pasar o porque piensan que son muy difíciles. Porque, es que estos nacieron así. Pero yo tengo un legacy y digo, es que el legacy a veces es un activo muy valioso. Cristina, una cosa que quiero preguntar yo, que es, estamos todos un poco bajo el shock del chat GTP. El tema de las conversaciones.
más habitual ahora. Desde el punto de vista de transformación, es un tema muy relevante en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y cómo lo estáis abordando, por ejemplo, en el banco? ¿Cómo primero lo estáis analizando y cómo lo estáis integrando, ¿no? Pues a ver, no me quiero ir al proyecto del banco en sí, porque o sea, la inteligencia artificial y todos los modelos analíticos tienen una problemática muy concreta, que es que la algoritmia y el aprendizaje continuo te vale para muchos silos, ¿no? Entonces, si encuentras el silo con el modelo de negocio apropiado, pues terminas haciendo estas cosas que dices, estos señores como ganan dinero, todavía no lo he entendido, pero bueno, hacen unas cosas alucinantes, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial así como herramienta, ni frío ni calor, o sea, ¿cómo la aplico en las organizaciones? Es la cantidad ingente de información que tenemos sobre nuestros clientes y sobre el banco 360 o la operativa del banco es enorme, enorme. La capacidad de explotar esos datos más allá de hacer meros informes es así de pequeño. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué te permite? Llegar al aprendizaje de esos datos que nunca mediante la analítica normal puedes llegar, ¿no? Entonces, tienes que encontrar los nichos de tu negocio donde eso te resuelve problemas relevantes, porque lo malo que hacemos es que nos cogemos un problema casi siempre absurdo, con poco impacto en negocio, y decimos qué bonito nos ha quedado esto, pero no mueve nada la cuenta de resultados, ¿no? Y entonces el reto es muy complicado porque, o sea, yo de verdad quiero que un chat haga asesoramiento financiero por voz a mis clientes. Espera un rato que no estoy 100% segura que esto funcione. Entonces, y además que aporta a la cuenta de resultados. Mira, los experimentos vamos a dejarlos para cosas con impacto real. Entonces, hay muchas oportunidades de explotación de datos en las organizaciones. No todas hacen falta meter la inteligencia artificial, estamos todavía a años luz, pero tenemos que encontrar los casos de uso que de verdad generan impacto, porque hay muy pocas compañías que los tienen, muy pocas. Tenemos un problema con eso, porque la tecnología, el habilitador tecnológico existe y es una pasada, pero la adopción de esa tecnología es que no estamos dando con ella. Yo el otro día asistí a una ponencia de un juez que me quedé impresionada porque en Estados Unidos están haciendo la resolución de sentencias con inteligencia artificial de forma masiva. Entonces, pero muy pocas organizaciones han encontrado el tic de la cuestión. Es que me has incitado la pregunta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque ha sido muy inspiradora escucharla. Salta muchísimas preguntas y muchísimas reflexiones. Pero esto me estaba recordando a la famosa Killer Application, cuando estaban los que veníamos del mundo del software, que teníamos la famosa Killer Application, que fue lo mismo, exactamente igual, es un déjà vu. No había manera, había mucho avance tecnológico y no había manera. Y hasta que no se encontró y de súbito, claro, eclosionó todo cuando se encontró. Es que es clavado el mismo caso. Pero yo quería un poco volver a la pregunta de tú en toda tu exposición has estado continuamente hablando de que el Consejo tiene, vamos a llamarlo así, que arropar al Ejecutivo con objeto de darle, en lugar de tanta supervisión, si te interesa, más apoyo. Vamos, no sé si es un resumen un poco brusco, pero no, cariño, sí. Vamos a llamarle apoyo, cariño y tal. ¿No crees tú que precisamente por lo que estaba diciendo Alfonso, porque tú provenías del Consejo y has pasado a lo Ejecutivo, bueno, has pasado el nivel, bueno, esa visión que es diferente, que es disruptiva en cierta medida? Bueno, me pasé 5 años reportando al Consejo como ejecutiva, seguro que era un consejo complicadito. Por ese tránsito, ¿no te parece que puede ser? Eso yo le he dicho, tenemos que estar en las, bueno, ha sido el dicho, tenemos que estar en las operaciones, ¿sabes? Quizás a lo mejor eso te ha influido, no lo sé. A ver, yo tengo la sensación, seguramente sí, ¿no? Porque al final tus vivencias te condicionan mucho tu forma de pensar y eso sin duda es así, pero yo te diría que va un poco más allá. O sea, yo lo que creo que es muy relevante es que el Consejo tenga esa visión de medio plazo y arropa al Ejecutivo para apoyarlo. ¿Por qué os digo esto? Porque claro, al final, o sea, yo me enfrenté a un negocio que tenía, yo no sé si alguna vez había sido rentable, seguramente en algún momento de la vida, pero no lo sé, no entro en ello.
que tenía 600 millones de write-off. Y entonces aquí el dilema era, ¿le damos a esta chica con buenas intenciones y grandes ideas la oportunidad de transformarlo? ¿O lo vendemos ya y que se ocupe otro? Menudo marrón. Y afortunadamente, porque creo que no se equivocaron, pero no porque apostaran por mí, sino porque apostaron por el negocio y con la visión de largo plazo correcta, pensaron que había que ganar tiempo. Y entonces, en cada presentación de resultados, le explicábamos a los inversores que no íbamos a vender ese negocio porque tenía valor. Y el consejo tomaba todas las decisiones correctas para que la gobernanza arropara eso, que era muy difícil, porque, perdonad, pero el consejero delegado que no consigue resultados en el corto plazo, muy difícil mantenerlo ahí, ¿eh? O sea, entonces, esa gobernanza es la que te tiene que dar la seguridad de que tienes esa apuesta a medio plazo. Y siempre surgen dudas, y estas conversaciones con el Consejo de Indra yo las tenía y les decía, darme tiempo que os aseguro que estamos, ¿eh? Me faltan 2 trimestres que no confiáis lo suficiente, pero... Y apostaban por dármelo. Entonces, ¿por qué? Porque creían los principios básicos de lo que estábamos haciendo y sabían que tenía un retorno. Y la duda siempre estuvo, y la mantuvimos abierta con los accionistas, y muchos de ellos estaban cansados de esto. Oiga, deme usted el retorno que saque de este y póngalo usted en este otro negocio que tiene mucho más valor, con múltiplos mejores y con un recorrido diferente. Y decidieron que no. Que apostábamos por darle la vuelta a ese negocio y que luego ya veríamos lo que haríamos con ello. Ese tiempo me lo dio el consejo. Bueno, yo me lo gané todos los trimestres, pero me lo dio el consejo. Entonces, yo creo que eso no es paternalismo, es que veo una idea, veo el por a largo plazo y estoy a por ella y apuesto por ese ejecutivo que está ahí dejándose en la piel, pero ellos también apoyando en todo esto. Entonces, yo creo que esas decisiones de visión son muy... El gobierno corporativo es muy relevante, muy relevante. Mira, otra cosa que me acaba de ocurrir ahora, antes has comentado tú, perdona si no te me Por tocaba, favor, ¿no? por Pero favor. es que antes has dicho una cosa, casi así como de pasada. Hay que hacer las cosas y hay que contarlas, hay que saber contarlas. Estás diciendo ahora como la transformación, al propio consejo tiene que aplicar casi la fe, ¿no? Que decían en antaño cuando estudiábamos el catecismo, querer lo que no vimos. Entonces, ¿cómo es esa lucha entre la transformación que te lleva tiempo y que tu gobierno probablemente te lo acepta, aunque la cuenta de resultados no satisfaga, con, no quiero calificar los medios de comunicación hoy en día, pero la realidad es que la reputación muchas veces que cuesta tantísimo ganarla, como así, según estás respirando, te la echan abajo. O sea, ¿cómo podemos inclusive dar esa fuerza desde el propio consejo yo creo para que compaginar otro ese reto, ¿no? la gestión de la comunicación es una de las cosas más complicadas, ¿eh? Y nunca sabes, y yo no tengo... La verdad es que yo aprendí mucho del presidente ejecutivo de Indra en esto porque había que soltar las píldoras correctas en el momento correcto para comunicar, pero sí, o sea, yo siempre peco de prudente en esto. Casi solo quiero contar lo que de verdad ya tengo hecho. Los medios de comunicación casi nunca ayudan porque siempre buscan la polémica, lo hablábamos al principio, y hacen un flaco favor a la compañía y el impacto social que generamos. Entonces yo creo que hay que poner en valor todo lo bueno que tenemos, o sea, 50.000 empleados de alto valor añadido, claves para el futuro no solo de tu compañía, sino también del país. Todos esos mensajes, como martillo pilón todos los días, por favor, no nos hagáis daño en esto, no hagamos aquello otro, pero eso no vende. Entonces eso no vende y lo que vende es lo otro y yo creo que, la verdad, honestamente, no tengo la fórmula, pero desde luego el entorno no ayuda nada. Luis, tú querías entrar. 2 preguntas, una un poco frívola y otra no tanto. Fenomenal. La frívola, Porcel, Unicredit, como sabes, compañero tuyo en el Boston Consulting Group en su época. Primera medida que toma es reducir 90% el gasto en consultoría. ¿Qué te parece? Pues fantástica decisión, o sea, y yo he sido consultor. O sea, los consultores, y todavía tengo muchas trazas de ello, no te pueden poner el cerebro de la compañía. No pueden. En algunas ocasiones te pueden poner manos, porque no las encuentras en ese momento, pero tienes que apostar por el talento interno.
y tienes que asegurarte que las ideas son de dentro y no las del PowerPoint, que es muy fácil de vender, pero luego muy difícil de ejecutar. Entonces, yo esas decisiones no las cuestiono nunca. A veces te hace falta alguien que te haga para hacerte el challenge y bueno, pues lo puedes utilizar de forma puntual, pero difícilmente a determinados perfiles de consultores justifican realmente el impacto que generan los fees que cobran. Entonces, la verdad es que es un oficio muy complicado, ¿eh? O sea, yo no volvería a él nunca más. O sea, por eso en algún momento dije, ya he tenido suficiente, quiero pasar de las musas al teatro, abandono esto y no he sido especial consumidora de consultoría. Puntualmente y para hacer determinadas cosas sí creo en ello, pero no de forma masiva. Oye, la otra pregunta rápida era, inversores institucionales, ¿qué experiencia tienes en venderles una visión de largo plazo? Porque muchas veces ahí también la presión es tan fuerte. O sea, es muy complicado, porque aunque te den el go del largo plazo, cada trimestre te van a pedir que demuestres. Y lo siento mucho, pero cuando haces cosas estructuralmente complicadas, no todos los trimestres puedes demostrar. Pero no lo sacas de ahí, ¿eh? O sea, es que te compro la visión del plan estratégico, pero ¿qué has hecho ya? Perdona, ya te dije que esto era 3 o 5 años, o sea, que no me preguntes más, ya te iré contando. Entonces, los inversores institucionales, esa visión del largo plazo no la ven. Y muchos de la mecánica que hay alrededor de ellos tampoco ayuda. O sea, es que no te acompaña el entorno. Entonces, por eso creo que es tan relevante la gobernanza y la presencia del Consejo para garantizar que todos los stakeholders que tienes alrededor te compran el proyecto y que se gobierna correctamente. Y es que el entorno no te lo compra el 90% de las veces. Entonces, si tienes eso bien armado, es que es imposible. Es que no tienes el tiempo para hacerlo. No sé, por aquí, María, tú querías, ¿no? Bueno, no sé, como somos los inversores institucionales, Venga, María. Muchos años a ello. Precisamente fíjate lo que te diría, es para 15 años en bolsa y luego 10 años como siempre en banca de inversión en Santander. Y bueno, he de decir que Santander tiene mucha suerte con Cristina. Muy buena con Santander y que no estoy de acuerdo en que Santander, o mi experiencia personal, un banco, vamos, con una capacidad de transformación. Vamos, yo entré al 6º Banco de España, era el número 1 en la zona euro, esa transformación. En 30 años tuve 22 jefes, o sea que ha cambiado. Por eso no me cambié, porque ya lo tenía dentro el cambio. O sea que, entonces, bueno, pero bueno, ahora aparte, yo pienso lo contrario, Cristina. De hecho, últimamente tengo algunas reuniones con inversores institucionales, antes me han pedido que me reuniera con ellos y tal. Y, o sea, con grandes fondos, ¿no? Y precisamente veo que hay una oportunidad enorme con los inversores institucionales de ofrecerles esa visión a largo plazo. Porque la comunicación que se está haciendo, lógicamente pregunta por el corto, porque de lo que tú hablas es el corto. Sí. Entonces, el 90% del tiempo estás en el corto. Sí. Si tú le dices a alguien tienes hambre, pues mira, sí. Entonces lo estás provocando, ¿no? Y si tú coges, todos los inversores gordos tienen un problema técnico. El mercado español, por ejemplo, es muy estrecho. Entonces, cuando entran, sube el precio y cuando van a salir, te tiran el precio, porque técnicamente, o sea, toda sube o baja, dependiendo de eso. Con lo cual, ellos mismos sí que quieren ingresar a largo. Y de hecho, tengo experiencias recientes de precisamente hacerles la venta a largo, ¿sabes? De realmente lo que es estructural y tal, y me ha ido muy bien. O sea, pues fantásticas noticias, María, porque desde luego, desde el punto de vista de gestor. En España, María, o sea, de telefónica. De hecho, me voy a navegar a Santander, me contaban por Santander. Pero entonces no sé, yo creo que quizás también cuando hay un problema de comunicación es comunir. Yo doy clases en una bolsa de Madrid de comunicación de inversores, en el máster de con inversores, llevo como 5 o 6 años en esto. Y siempre empiezo la clase con comunir, digo, pues es comunión, entonces únete a ellos, intenta entenderles. Entonces, cuando les empiezas a entender, te das cuenta que ellos están hablando del corto, pero que realmente hay una oportunidad enorme en cambiar ese discurso, ¿no?
Porque, yo, por ejemplo, cuando veo CEO statements en los resultados que están hablando del corto, digo, usted no tiene que estar hablando del corto. Claro, pero curiosamente la CNMV ha eliminado la obligación de publicar los resultados trimestrales y todas las compañías siguen publicando los resultados trimestrales porque realmente si no se interpreta como una falta de transparencia. Entonces hay ese debate un poco. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, además un poco esto está muy vinculado con la sostenibilidad, es decir, es imposible, ¿no? Ir a corto plazo porque no inviertes en más y así. La innovación al final requiere su tiempo, incluso las medidas sociales, las que hacía referencia antes, eso también tiene un recorrido muchísimo más largo. Y sí, hay una mayor sensibilidad, pero lo cierto es que la presión, digamos, de la cuenta de resultados, y sin ir más lejos, también de la cotización de las acciones. Es que, claro, todos los días recibes de expansión con los que más han subido y con los que más han bajado, ¿no? Y la presentación de resultados y todo eso. Pero yo creo que todos tenemos que hacer mucho, ¿no? De nuestra parte para cambiar esa mentalidad y esa cultura, porque si no es muy difícil. Además, yo creo que en España hay compañías efectivamente que han apostado por la transformación, pero a base de muchísimo sacrificio y de un castigo, por ejemplo, en bolsa tremendo, ¿no? Si estás sacrificando resultados a corto, si estás apostando por la inversión a largo, estás sacrificando resultados a corto. Cuando hablamos de ciclo institucional tenemos los grandes, Sí, de los que yo hablaba, que me gusta bastante, y luego tienes el día a día, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, hay gente que los traders, bueno, hay otro formato de inversor que es mucho más cortoplacista. Entonces, las dos cosas hacen falta. El que la gente, en las compañías sigamos publicando los dos trimestrales, uno entra en la mecánica, ¿verdad? Y bueno, pues dicen, pues los doy, vale. Pero quizás que también pensar que a lo mejor nosotros en nuestra comunicación dediquemos, no sé, podemos medirlo, cuánto dedicamos en nuestro reporte y en nuestra comunicación a ideas de largo y cuántas de corto, como ejercicio. Sí. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, de hecho, cuando estuve viendo la era uno de los temas. pasé 3 meses analizando la comunicación de INTA de resultados. Y ahora el Telefónica también lo entonces, y midiéndolo, ¿no? Entonces, tengo reuniones y reuniones y comparando con otros. Efectivamente he dado los resultados, Amazon son 6 paginitas, me he mirado un poco de cómo están haciendo últimamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando algo ocurre, es como el Santander, no es por nada, el tema de la transformación, que no siempre es el banco, eres tú. Eres tú. Empieza una transformación, empieza por ti, ¿sabes? O sea, y proponlo en el banco. Y eso es como yo lo he hecho. Yo soy un experimento en el banco muchas cosas, te tienes que creer tú. Pero si no, no es que el banco no es transformado. No, hasta que tú llegas y dices, esta idea, y sí, a mí me funcionaba, la verdad. Revolución María. A ver, la CNMV para alusiones. Suprimimos la obligación de informar trimestralmente para que no se echara la culpa al regulador de que trimestralmente. Hay que pasar a prohibirlo. Yo lo que sí creo es que habrá muchas compañías que probablemente dan menos información trimestral, ¿no? Menos detalle, ¿no? Pues realmente, pues, bueno, la dinámica, eliminamos cierta presión, ¿no? También con tareas, ¿no? Con todos los reportes que vamos a tener ahora cada día más, solamente te metes en ESG, no te da tiempo. O sea, estás examinando otro trimestre. Lo que ha dicho Cristina es todo el tiempo, la verdad. En fin, hay que generar tiempo para los principales ejecutivos de las compañías, porque es que realmente el agobio es total, ¿no? Es total para pobres abogados que andamos por ahí, pues fíjate, ¿no? Para alguien que está al frente de responsabilidades como las que tú tienes ahora o has tenido en Indra, ¿no? Javier, Has hecho antes una pregunta y yo tengo una respuesta distinta. Permíteme que sea un Fenomenal. Cuando decías que si las organizaciones tienen el talento versátil necesario, yo creo que sí. Donde está quizás el quid de la cuestión es en que el modelo de gestión ayude a que este talento eclosione, porque existe. Es decir, tanto las personas que tienen experiencia y obviamente que han acumulado errores y aciertos tienen mucho que decir y mucho que aportar. Y sobre todo la gente joven que tiene formas disruptivas o distintas de ver las cosas, cómo se pueden solucionar. Por lo cual lo que hay que crear más bien es el entorno, digamos, facilitador de eso, que puede ser desde un entorno de confianza,
de juego infinito, o puede ser un entorno del error, de que el error no es malo. Siempre que se comparta, que se analice y que siga como mejora continua. Si eso ocurre, pues se puede funcionar perfectamente. Y ahora voy a la parte organizativa, ¿no? Y ahí sería preguntarte, ¿no? ¿Qué es la dicotomía del equipo de transformación? ¿Tiene que ser distinto al que lleva el día a día o no? Y sé que hay una discusión ahí y que las discusiones a veces se resuelven por personogramas. Cuando no, porque no está la cosa tan fácil. Tienes a alguien que te da confianza, le das la transformación y le das una línea de negocio. Tienes otra, en esas mismas organizaciones puedes encontrar estructuras transformadoras que son personas que están tan lejos del negocio. Yo personalmente, en mi opinión, por mi experiencia, pero por mi convencimiento también, es que si uno que lleva transformación, lleva una línea de negocio, toca cómo se va cambiando el tema. Me parece que eso es muy positivo. Pero no sé si tú discrepas o no, ¿cuál es tu experiencia? Yo estoy completamente de acuerdo. Ni en Indra, ni en el banco ahora, ni en las... Nunca he visto un proyecto de éxito que tenga un equipo totalmente separado de negocio y que sea capaz de transformar. Lo que he visto es esos equipos fallando una y otra vez porque cuando llegaban al negocio, el negocio no asumía aquello como suyo y no conseguías de verdad cambiar nada. Entonces, yo es una de las cosas que estoy convencida que el cambio tiene que ser en el día a día, la entrega tiene que ser en el día a día y que es un equipo en el que vas subiendo al carro al 60, al 80% de la organización apoyando a la transformación y siendo ellos también a parte activa. Entonces, siempre tienes gente dedicada para que esté haciendo el challenge, pero la transformación, vamos, es conjunta. O sea, no, desde luego, en Indra nunca tuvimos un equipo de transformación, eran los propios ejecutivos allí que les caían y ahora tú vas a llevar el proyecto de no sé qué y además vas a hacer no sé cuánto, pero yo ¿por qué tengo que arreglar esto? Pues sí, porque me da igual, porque ahora te ha tocado a ti. Y entonces será un equipo de cambio continuo y de interacciones continuas para de verdad transformar. Yo no creo en los equipos de transformación aislados, pues como pasa con los consultores que vienen a hacer las transformaciones a las organizaciones, es que no funciona. No funciona, tiene que estar metido en el negocio. Cuanto más lidera el dueño del negocio el cambio, más te aseguras de que ocurra, porque si es un externo es que no pasa. Sí, Cristina, y hay una cosa que nos hemos dado cuenta en los últimos años, ¿no? 13 años, las 3 crisis. Claro, hay una cosa de transformación y la voluntad de transformación interna. Y pero claro, hay unos factores exógenos que te vienen y que te transforman sin que tú vayas y quizá hemos tenido muy poca capacidad anticipatoria. De hecho, creo que sigue existiendo muy poca capacidad anticipatoria, poca capacidad de entender tendencias. La próxima crisis que tengamos geopolítica de otro tipo pues va a cambiar radicalmente el marco que nos vamos a ver. No sé si las organizaciones son totalmente conscientes y proactivas o anticipatorias, lo empiezan a ser, o esto es algo que ha estado ahí. Bueno, es la estrategia, una cosa muy general, pero claro, en concreto es ver qué va a pasar, ¿no? A ver, yo creo que los últimos 4 o 5 años han sido tan complejos a nivel cambio que ya empezamos a tener esa mentalidad de ¿y ahora qué? Porque es que yo ya estoy convencida, todavía no sé exactamente por dónde va a venir, pero algo disruptivo, terrorífico, no sé qué, imprevisible nos va a ocurrir en los próximos 6 o 9 meses. Todavía no sé si es una recesión masiva o qué es, pero estamos ahí, ¿no? Y no todo lo que tiene por qué ocurrir es malo, sino impactos de diferente. Porque yo creo que estamos en un momento muy crítico por la geopolítica, la macro, la micro, o sea, por un montón de cuestiones. Yo personalmente estoy convencida que todavía no hemos visto el endgame y que esto vienen muchos cambios todavía. Y tengo la sensación de que las organizaciones empiezan a ser conscientes de esto. Entonces, creo que en el pasado no, pero ahora ya estamos todos pensando, o sea, cómo esos activos diferenciales míos los protejo de la siguiente oleada, ¿cómo me anticipo a ella? Yo creo que ahora sí, pero hemos tenido muchos años que estábamos viviendo en los mundos de Yupi y no nos estábamos enterando de casi nada, ¿no? Entonces, yo creo que los ejecutivos tenemos que salir a veces un poquito de nuestra zona, viajar, ver qué está pasando aquí, tener esa capacidad de observación alrededor para estar anticipando, porque yo estoy convencida que esto queda mucho por ver. O sea, yo simplemente viendo o sea, hay una curva muy interesante que es dónde está la tecnología y dónde está la adopción de la tecnología.
que la verdad es que si hubiera pensado que era útil la hubiera traído. Es increíble. O sea, tenemos un gap. O sea, es que solo con la tecnología ya, es que si usáramos solo un 10% más de lo que ya está disponible, vamos, esto no hay quien lo reconozca. Entonces, yo mi sensación es que ahí está el tema que las organizaciones estamos intentando darnos cuenta y anticipar todo lo que podamos. Perdona, sí. Y luego Hola. Alfonso. Soy Teresa Lajo, soy súper independiente de fines multinacionales y te felicito por el papel que has hecho, encantado. Y mi pregunta es, ¿cómo incentivas desde la CNR al que lleva el negocio para que introduzca esta innovación? Y otra, ¿cómo identificas ese talento innovador? Que muchas veces está súper frustrado porque cada vez que hace una propuesta le cierra una boca. Es un poco alineada con la pregunta que he hecho antes. Pero yo creo que ahí es este juego desde el consejo que fluye hacia adelante la transformación y que identifica ese talento innovador que va a la par, es lo que hace que esa transformación sea un éxito, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy callada porque lo calla, ¿no? Por el desinterés. Pero ¿qué estáis haciendo y por esta visión al respecto? O sea, yo la verdad es que la visión retributiva de esos ejecutivos de la transformación tiene un capítulo aparte que entonces solo voy a dar alguna pincelada y con prudencia, ¿no? Pero yo algunas veces, o sea, las empresas, sobre todo las cotizadas, que estamos súper auditadas, la visibilidad sobre lo que cobran los ejecutivos es pública, no sé qué, pues tenemos un hándicap, porque es que competimos con gente con modelos retributivos absolutamente diferenciales, o sea, pero diferenciales, o sea, entonces, algunos ejecutivos de la transformación tienen la tentación a pensar es que, o sea, es que este no es el sitio, o sea, lo hago por amor al arte, porque desde luego desde el punto de vista retributivo, esto, o sea, es absolutamente perverso, es contra natura. Entonces, cuando un ejecutivo asume un riesgo de transformación alto, tiene que tener el upside que tendría haciendo eso mismo en un entorno diferente, porque es que si no, ¿por qué me quedo yo aquí más allá de, bueno, que tengo un gran corazón y muchas ganas y una vinculación personal con la compañía? Entonces, yo ahí no quiero profundizar en el tema, pero me parece un reto muy interesante el que abres. Y hoy no sé si tenemos eso del todo visualizado. ¿No, Alberto? Quería Alfonso, luego enseguida Alberto, ¿no? Alfonso, que estaba sí, casi, porque yo creo que Alberto quería bueno, con esto yo era no, muchas gracias. No, era un comentario brevísimo. Yo creo que planteas un tema que es fundamental y que Cristina y yo hemos hablado muchas veces. Yo he vivido una situación, por ejemplo, en IAG, puedo decir abiertamente, porque como consejero coordinador y hablando cada vez con los inversores, cuando hablas con inversores institucionales, tú, María, lo sabes mejor que nadie, tienes dos partes, los que miran negocio y los que miran temas de gobierno corporativo, compensación, etcétera, lo mismo que con los proxy advisors. Entonces, ahí la labor del consejo es fundamental. Hemos tomado decisiones en muchas ocasiones, es decir, el castigo que vas a tener por parte de los inversores ante decisiones del estilo de las que está planteando Cristina, una compañía IAG muy bien gestionada. Y llega una pandemia y los aviones se te ponen en el suelo y tenías 8.000 millones en caja antes de empezar y que me compro y de repente empiezas a perder cientos de millones todos los meses. ¿Y qué haces? Tienes un equipo directivo magnífico y aquello es un desastre. ¿Dejas de pagar al equipo directivo, que es en esos momentos lo que te está pidiendo la presión del mercado? Yo en aquel momento, aparte de ser consejero coordinador, presidía la comisión de retribuciones. No. El follón es mayúsculo. Habla 16 veces con los inversores institucionales. Pégate con los proxies. Y mantén una posición en el consejo que no es fácil diciendo, oiga, que es que a lo mejor me sacan los colores. Y llega la junta y me tiran abajo el tema de retribuciones. Y volvemos un poco a lo que decíamos antes, es decir, es que esto se está complicando mucho, ¿no? Pero al final del día lo que tiene que haber es una sensación de que el consejo hace lo que cree que debe hacer. No digo lo que debe hacer porque nadie tenemos la bola de cristal y somos infalibles, pero asumes tu responsabilidad, a veces contra viento y marea, y tratas de hacer pedagogía de por qué haces
Y yo me he encontrado muchas ocasiones con que te dicen, entiendo perfectamente lo que dices y además haces lo que tienes que hacer, pero yo tengo una instrucción de votar en contra por este motivo y tal, y los proxies, y Glass Lewis y el otro y lo demás allá. Entonces, larga intervención, pero quiero decir que al final de lo que se trata, y estoy muy de acuerdo contigo, Cristina, es que están apareciendo otras formas, y el private equity es un clarísimo ejemplo de esto que estamos hablando, que remunera al ejecutivo con skin in the game. También le pide que invierta, también le pide que haga, también le pide tal, pero cuidado, si aquello sale bien, si sale mal, te lleva por delante, pero si sale bien, tienes efectivamente un tipo de compensación que es una especie de life-changing event. Y eso en las cotizadas es imposible. Razón por la que yo estoy preocupado, y en alguna charla en Londres, yo, por ejemplo, el gobierno corporativo inglés y su enfoque, el enfoque de los proxies respecto a este tema, yo soy muy crítico. Y he tenido algunas charlas en las que he sido hipercrítico. Digo, señores, si queremos perder el talento de las cotizadas y se nos vayan a otros lugares, o Londres quiere perder, en este caso, su importancia como plaza en favor de otras, porque realmente estamos acosando a los consejos y a los directivos en esta materia, tenemos un lío. Porque me he encontrado con situaciones en que un inversor institucional tiene un planteamiento distinto para una compañía cotizada en Nueva York y otra compañía cotizada en Londres. Y eso ya, pero alguien me lo explica. Hablas con el de Chicago o con el de Nueva York, te dice una cosa. Hablas con el de Londres y dice, oye, tu compañero dice, mi compañero está en otro entorno geográfico y tal. Es un tema dificilísimo. Y yo lo que sí creo es que el Consejo y la Comisión de Nombramientos de Retribuciones lo que tienen que hacer es lo que creen que deben hacer. Y si hay que enfrentarse un poco con el mundo, pues es lo que toca. Me preguntabas otra cosa más, perdona que... Sí, ¿cómo ese talento innovador? O sea, yo creo que hay que proteger ese talento innovador. Yo te pondría... Lo he intentado proteger. Sí. Yo he intentado diferentes fórmulas, y algunas no me han funcionado en absoluto y otras a medias, ¿no? Pero siempre había esa cuestión y en algunas había, y ha habido debate en el Consejo sano respecto a ese talento innovador, ¿no? Nosotros hicimos algunas adquisiciones de compañías que venían de fundadores nuevos, con modelos de trabajo diferentes, vamos. ¿Y por qué necesitábamos ese talento innovador? Para que tirara también de la cultura de la compañía y fuera un poco el espejo de lo siguiente que venía. Y entonces, una de las decisiones más críticas y con mucho debate en el Consejo es, sí, pero no les integramos. Les dejamos ahí en el escaparate para que todo el mundo les vea, no sé qué, trabaje con ellos, pero no les integramos. No les mezclamos y los protegemos. Entonces, creamos una especie de satélites de innovación alrededor de los negocios que al final todo el mundo quería parecerse más a eso, ¿no? Porque era lo que se llevaba en ese momento. Entonces, eso cuando es talento externo que atraes, porque como lo atraigas y lo metas en el core del lío, desaparecen los pobres. Y luego la otra fórmula que también intentamos con mayor y menor éxito, y yo reconozco que es muy complicado, es intentar que en esa identificación de ideas nuevas que la gente pone encima de la mesa haya mecanismos para que esas personas puedan, digamos, canalizar las ideas innovadoras y tengan su huequito. Y entonces ahí empiezas a tirar de ellos poquito a poco y darles más visibilidad. Pero las organizaciones normalmente no tienen esos canales creados, entonces los tienes que crear. Bueno, unas cosas funcionan más que otras, pero esas son las dos fórmulas que yo he utilizado. Como digo, depende también de las culturas de las compañías, cómo aceptan o no esos talentos innovadores. En un entorno tecnológico, pues siempre son bienvenidos. Y siempre te fijas en ellos. En otros entornos, pues oye, estos son los raros, yo paso estos, se van a dar la torta mañana, aquí no va a haber éxito, ¿no? Que es un poco... Pero en general yo creo que son las dos fórmulas viables, ¿no? Encontrar el camino de las ideas internas para que brillen o dejarlos ahí en pequeños satélites alrededor, pero protegidos, porque si no aquello desaparece, se diluye muy fácilmente. Oye, vamos a ir acabando, ¿os parece? Recogemos un poco las preguntas que había, Marisa, creo que tenías algo, Alfonso. Álvaro, no sé si hay gente de fuera que plantea, ¿no? Pues adelante, Marisa. Bueno, pues lo primero, me ha encantado las experiencias que has compartido con todos nosotros. Y coincido con tus amigos en que es un grupo
Bueno, pues me he quedado con muchas cosas de la sesión de hoy, cómo ha sido perfilando todas las necesidades del Consejo y cómo luego todas esas necesidades pues, han suscitado un debate pues, también muy enriquecedor y muy interesante. Yo creo que nos hemos dejado una en el tintero y es tu comentario relacionado con el impacto social, con el valor del impacto social. Y ahí te lo has dejado, no has continuado, ¿no? Y mi pregunta se refiere precisamente a cómo el Consejo arroja esas decisiones de valor de impacto social en la transformación, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? A ver, la verdad es que en casi todas las transformaciones que he vivido cerca o como observadora, siempre tienes personas que te dejas por el camino, ¿no? O sea, pues equipos, o tienes que hacer reestructuraciones, o gente que no termina de encajar en los nuevos modelos de negocio. Entonces, eso la verdad es que es muy doloroso en las organizaciones y cuando tienes que tomar ese tipo de decisiones, se crea rompes la confianza del empleado en la compañía y se crea un entorno muy hostil. Y entonces, el empleado además se apalanca y dice, a partir de ahora cero riesgo, porque es que aquí, entonces, yo eso lo he visto en casi todos los sitios donde más o menos he sufrido procesos de integración como externo. Entonces, ahí yo creo que no lo hacemos bien normalmente. No lo hacemos bien. Entonces, yo he vivido dos seres. El primero, ERE de urgencia, tenemos un serio problema, vamos a... con poca visión del impacto social que estábamos creando y no solo eso, sino contracíclico, con lo cual pues, perdimos un montón de talento y abrimos una brecha alucinante con los empleados, que nos costó mucho trabajo volver a restablecer esa confianza. El segundo ERE, ¿qué hicimos? Pues en el segundo ERE identificamos, yo creo recordar que en los procesos de transformación identificamos 4.500 personas que teníamos que sacar de su actividad diaria para que hicieran otras cosas, porque en su actividad diaria no sumaban, restaban al margen. Era coste puro y restaban al margen y a la rentabilidad de la compañía. 4.500 personas. Nos partimos la cabeza para encontrar nuevas oportunidades de crecimiento y darles trabajos a las 4.500 personas. Al final del proceso teníamos 900 con nombres y apellidos que decíamos, con esto no sé qué hacer. O sea, ¿y ahora qué hago? Nos sentamos con los actores sociales del entorno, les propusimos hacer un ERTE de recualificación. Bueno, vamos a hacer un ERTE de recualificación. Y entonces, después de mucho debate, 6 meses, 9 meses de formación continuada en nuevas tecnologías a estas 900 personas. El día +1 de los 900, el 80% de ellos levantaron la mano y dijeron que yo esto de la recualificación, nada, que 20 días por año trabajado. Bueno, pues oye, es un dato. Porque los que dijimos es recualificación, yo te tengo aquí 9 meses, pagándote el sueldo para que te formes, pero te voy a hacer exámenes. Lo siento, si pasas, pasa, y si no pasas, oye, todo arreglado, educación profunda. Si no pasas, pues lo siento, es que no tenemos sitio para ti. Pero no dirás que no hemos hecho todo lo posible. Los sindicatos estaban encantados, porque habíamos seleccionado de verdad aquel talento con el que ya no podíamos hacer nada, o sea, pero de verdad, después de un proceso continuo. Fue mucho más socialmente responsable el segundo proceso que el primero, infinitamente más. Requirió mucho esfuerzo de la compañía. Y no sé si lo vendimos tanto como debíamos, porque nos tocó en un momento muy difícil de vender cosas al exterior, pero fue un proceso ejemplar. Eso sí, nos rompimos la cabeza para hacerlo, ¿eh? No sabéis la de vueltas que le dimos a los 4.500 personas y ahora dónde nos coloco y centros de no sé qué bueno, o sea, nos volvimos locos. Pero terminamos haciendo algo con mucho sentido, con mucho sentido. Entonces, pues yo creo que eso, ahí el Consejo también ayudó. También ayudó y con los interlocutores sociales nos apoyaron, incluso hubo interacción de algunos de los consejeros con los sindicatos de, oye, pensar en esto, o sea, y funcionó. Pero fue un esfuerzo gigante, ¿eh? O sea, de pagar el sueldo 9 meses y decir, jolín, o sea, lo que nos vamos a dejar aquí con un montón de gente que no hace nada, pero vamos a por ello.
Pero bueno. Muy rápido, gracias, María. Las dos roles de tu nueva posición ejecutiva, dirección de negocio de particulares y transformación, es la transformación del negocio de particulares como piloto para luego hacer las transformaciones en otros ámbitos. ¿Aplica al negocio de particulares o es transversal para todos Santander España? ¿Cómo es la relación entre los dos roles? El proyecto es de transformación de todo Santander. Y empezamos por España y hay otro par de geografías que se han unido al proceso. Pero es el conjunto de todo. O sea, yo tengo la obligación de ayudar a todos los negocios del banco a transformarse. Lo que es verdad es que el núcleo más duro, más difícil, donde tenemos un hándicap más de transformación porque es un negocio más masivo, es el de particulares. Pero tengo la misión es ayudar al resto de los negocios a la transformación, porque hay muchas piezas muy transversales, no las podemos dejar por el camino. Cristina, no hemos parado de hablar de gobierno corporativo, pero por volver a un tema que empezamos al principio, que era esa función del presidente chairman en la transformación, ¿verdad? Que al final es alguien que puede tener una visión global, general, con una experiencia muy diversificada, que puede tener ese tiempo que quizá el ejecutivo no tiene, ¿no? Un poco de este papel. A ver, yo la verdad es que mis vivencias son cortas en esto, porque la verdad es que en Indra siempre tuvimos un presidente ejecutivo, muy ejecutivo, aunque éramos dos coceos, pero Fernando Abril era muy ejecutivo. Y el rol de chairman lo hacía el Lead Independent Director, y este señor que tengo a mi lado. Eso funciona y funcionaba muy bien. Y funcionaba muy bien. Yo no es tanto o sea, yo creo que es un tema del perfil de la persona, más que del rol en sí mismo, porque como Lead Independent Director también puedes ejercer esa función. Porque la estructura corporativa lo demande, pues tienes un presidente ejecutivo. Pero creo que es el perfil, es esas vivencias adicionales, es esa pensar en el futuro, es estar lo suficientemente cerca del ejecutivo, y no solo del ejecutivo, sino de los siguientes niveles, como para que esos niveles tengan acceso a él, para esas preguntas difíciles, momentos complicados, para trabajar los temas de una forma que fluyan luego en el consejo, porque luego en el consejo tienes independientes, pero también tienes la propiedad en algunos casos representada allí, a veces son mayoritarios, pero no con la suficiente mayoría. O sea, hay un juego de poderes que es muy relevante, que el Lead Independent Director, si no hay esa figura del chairman, te ayude a gestionar todo eso, porque es que tú estás en tu día a día, o sea, tienes un montón de cosas que hacer. Entonces, yo creo que es ese perfil que tiene esas habilidades tanto interpersonales para gestionar el consejo, como para, si tiene que acompañar al ejecutivo para ver a los proxy advisors, poder contar la historia de la compañía igual de bien, pero que tiene esa experiencia de haber estado en muchos negocios diferentes y con perspectivas diferentes. Yo creo que en muchas compañías lo hay, ya sea presidente ejecutivo, ya sea Lead Independent Director. En otras no lo hay tanto, y eso yo creo que ahí es un reto relevante, muy relevante. Bueno, te has ganado no un aplauso, sino muchos aplausos.